Cuentan que en un pueblo rodeado de montañas vivía una niña llamada Luna, quien había perdido a su madre cuando apenas daba sus primeros pasos. La enfermedad se la había llevado en invierno, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Desde entonces, Luna y su padre vivían solos en una casa de madera al final del camino, donde el viento soplaba fuerte y las noches eran largas. El padre trabajaba como carpintero, tallando muebles para las familias del pueblo, y aunque ganaba lo justo para sobrevivir, siempre procuraba que a su hija no le faltara nada. Luna había heredado el corazón noble de su madre. Era una niña de ojos grandes y expresivos, que siempre encontraba la manera de ayudar a quien lo necesitara. Si veía a un anciano cargando leña, corría a ofrecerle ayuda. Si una vecina necesitaba agua del pozo, Luna iba sin que nadie se lo pidiera. Su bondad era conocida en todo el pueblo, y aunque vivía con poco, siempre tenía una sonrisa para compartir. Cada mañana, su padre salía antes del amanecer hacia su taller en el centro del pueblo. Luna se quedaba sola en casa, barriendo el piso de madera, lavando la ropa en el arroyo cercano, cocinando lo poco que tenían. Pero lo que más pesaba sobre ella no era el trabajo, sino el silencio. Ese silencio que se volvía ensordecedor cuando el sol caía y su padre aún no regresaba. Se sentaba junto a la ventana, mirando el camino polvoriento, esperando ver la figura de su padre aparecer entre los árboles. A veces, cuando la soledad se volvía demasiado pesada, Luna cerraba los ojos y recordaba la voz de su madre cantándole antes de dormir. Esos recuerdos eran su refugio, pero también su tormento. Una tarde, cuando el cielo se teñía de naranja y las sombras se alargaban sobre la casa, su padre regresó antes de lo habitual. Luna lo notó diferente. Traía en el rostro una expresión que no sabía descifrar, como si cargara un peso invisible. Se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina y tomó sus manos con ternura. Le dijo que había algo importante que debían hablar. Luna sintió un nudo en el estómago, pero asintió en silencio. Su padre le explicó que la soledad también lo estaba consumiendo a él, que extrañaba tener compañía al regresar del trabajo, que sentía que ella necesitaba una figura femenina en su vida. Le confesó que había conocido a una mujer en el pueblo, una viuda que también vivía sola con su hija. Le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de que se casara de nuevo. Luna sintió un remolino de emociones. Parte de ella se aferraba al recuerdo de su madre, a la idea de que nadie podría ocupar su lugar. Pero otra parte, la más sincera, reconocía que su padre tenía razón. Quizás una nueva familia podría traer calidez a esa casa fría. Quizás ella misma dejaría de sentirse tan perdida. Así que, con una madurez que no correspondía a su edad, le dijo a su padre que hiciera lo que creyera correcto, que ella lo apoyaría. El padre la abrazó con fuerza, sintiendo a la vez alivio y culpa por pedirle tanto a alguien tan joven. No pasaron muchas semanas antes de que la boda se llevara a cabo. La nueva esposa se llamaba Dalila, una mujer de mirada calculadora y sonrisa forzada. Traía consigo a su hija, una adolescente llamada Esmeralda, cuyo nombre contrastaba con su personalidad opaca y amarga. Esmeralda tenía la misma edad que Luna, pero mientras Luna irradiaba luz, Esmeralda parecía absorberla. Desde el primer día, quedó claro que no serían hermanas, sino rivales forzadas a compartir el mismo techo. Esmeralda miraba a Luna con desprecio, como si su sola existencia fuera una ofensa. Y Dalila, aunque al principio fingía amabilidad frente al padre de Luna, ya comenzaba a mostrar grietas en su máscara. Al principio, todo parecía funcionar. El padre trataba a ambas niñas con el mismo cariño, les compraba tela para hacerse vestidos, les traía frutas del mercado, se esforzaba por construir un hogar armonioso. Pero entonces llegó la noticia que cambiaría todo.
un comerciante del pueblo vecino le ofreció al padre un trabajo temporal que duraría varios meses, pero que pagaría el triple de lo que ganaba normalmente. Era una oportunidad que no podía rechazar, una manera de asegurar un futuro mejor para su familia. Así que, con el corazón dividido, aceptó. Antes de partir, tomó a Dalila de las manos y le suplicó que cuidara de Luna como si fuera su propia hija, que la protegiera y la tratara con amor. Dalila asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los primeros días después de la partida del padre fueron tolerables. Dalila mantenía las apariencias, repartía las tareas de manera equitativa, preparaba comida para ambas, pero conforme pasaban las semanas y las cartas del padre se volvían menos frecuentes, la verdadera naturaleza de Dalila comenzó a emerger. Empezó con pequeñas cosas. Luna debía levantarse más temprano, hacer las tareas más pesadas, comer las sobras mientras Esmeralda recibía las mejores porciones. Dalila justificaba todo con excusas, que Luna era más fuerte, que estaba acostumbrada al trabajo, que Esmeralda tenía una constitución delicada. Luna no se quejaba. Había aprendido que la bondad a veces requiere silencio. Si te está gustando esta historia y querés saber cómo continúa, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. Pero el verdadero quiebre llegó una tarde de primavera. Luna estaba sentada en el pequeño jardín frente a la casa, cosiendo un vestido roto, cuando un joven del pueblo pasó por allí. Se llamaba Mateo, hijo del mercader más próspero de la región. Mateo se detuvo al verla, cautivado no solo por su rostro, que brillaba bajo la luz del sol, sino por la serenidad que emanaba de ella. Se acercó con timidez y le preguntó su nombre. Luna, con las mejillas sonrojadas, respondió en voz baja antes de levantarse y regresar a la casa. Ese breve encuentro fue suficiente para que Mateo quedara hechizado. Esa misma noche, le contó a su padre sobre la joven que había conocido. El mercader, un hombre de negocios pero también de corazón, vio la sinceridad en los ojos de su hijo y decidió actuar de inmediato. Al día siguiente, el mercader y Mateo llegaron a la casa con una propuesta formal de matrimonio. Dalila los recibió con sorpresa mal disimulada, pero al enterarse de quiénes eran, su mente comenzó a tejer planes. Sin pensarlo dos veces, corrió a buscar a Esmeralda, la vistió con el mejor vestido que tenía, le peinó el cabello y la empujó hacia la sala donde esperaban los visitantes. Mateo frunció el ceño al verla. Con educación pero firmeza, explicó que había un malentendido, que la joven a quien buscaba se llamaba Luna. Dalila sintió cómo la rabia le subía por el pecho, pero mantuvo la compostura. Con voz temblorosa, negó conocer a nadie con ese nombre. Insistió en que Esmeralda era su única hija. Mateo y su padre intercambiaron miradas de confusión y finalmente se retiraron, dejando a Dalila hirviendo de celos. Esa noche marcó el inicio del infierno para Luna. Dalila, consumida por la envidia, comenzó a tratarla no como una hijastra, sino como una sirvienta. La despertaba antes del alba para que limpiara la casa entera, lavara la ropa de todos, cocinara 3 comidas al día, le prohibía salir, le quitaba cualquier vestido decente que tuviera, la obligaba a dormir en un rincón de la cocina, mientras Esmeralda dormía en la habitación que antes compartían. Y lo peor de todo, cada vez que llegaba un pretendiente preguntando por Luna, Dalila presentaba a Esmeralda y negaba la existencia de la otra niña. Luna, por su naturaleza gentil, no sabía cómo defenderse. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel sin razón. Los meses pasaron y Luna comenzó a marchitarse. Su rostro, antes radiante, se volvió pálido. Sus ojos perdieron el brillo, sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Se sentía invisible, como si hubiera dejado de existir para el mundo. A veces, en las noches,
Lloraba en silencio, preguntándose si su padre alguna vez regresaría, si recordaba que tenía una hija esperándolo. La esperanza se volvía cada día más difícil de sostener. Un día sofocante de verano, el agua de la casa se agotó. Dalila, con tono de desprecio, le ordenó a Luna que fuera al pozo del bosque a llenar las tinajas. Luna tomó el cántaro más grande y salió hacia el sendero que llevaba al pozo. Mientras caminaba bajo el sol ardiente, pensaba en cómo había llegado a ese punto, en cómo la vida puede cambiar tan drásticamente. Cuando llegó al pozo, encontró que la cuerda que sostenía el cubo estaba podrida. Al intentar bajar el cubo, la cuerda se rompió y el cubo cayó al fondo del pozo con un golpe seco que resonó como un eco de su propia desesperación. Luna se dejó caer junto al pozo, abrazando el cántaro vacío. No sabía qué hacer. No podía regresar sin agua, pero tampoco tenía forma de obtenerla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el polvo de su rostro. Fue entonces cuando escuchó una voz suave. Un anciano de barba plateada y ojos amables se acercaba por el camino. Vestía ropas sencillas pero limpias y caminaba con la ayuda de un bastón tallado. Le preguntó qué le sucedía. Luna, entre sollozos, le explicó su situación. El anciano la escuchó con atención, asintiendo con comprensión. Luego, con una sonrisa misteriosa, le habló de un lugar que pocos conocían. Le dijo que si seguía el sendero del bosque hacia el este, llegaría a un jardín oculto donde fluía un manantial de aguas cristalinas. Le advirtió que el camino no sería fácil, que debía prestar atención a todo lo que encontrara, pues ese jardín no era ordinario. Luna, sin muchas opciones, agradeció al anciano y tomó el sendero indicado. Caminó durante lo que parecieron horas, atravesando árboles cada vez más frondosos, hasta que finalmente las hojas se abrieron y reveló ante sus ojos un espectáculo que le cortó la respiración. El jardín era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Flores de colores imposibles brotaban por todas partes, árboles cargados de frutas brillaban bajo la luz filtrada, y en el centro, un manantial de agua tan clara que parecía líquido de estrellas brotaba de las rocas. Luna se acercó lentamente, sintiendo que había entrado en un sueño. Llenó su cántaro con cuidado, maravillada por la pureza del agua. Cuando terminó, cargó el cántaro y comenzó a caminar de regreso. No había avanzado mucho cuando escuchó una voz que parecía venir del viento. Se detuvo y miró a su alrededor. Ante ella, un sauce enorme extendía sus ramas hacia el cielo, y entonces, claramente, el árbol habló. Le pidió que compartiera un poco del agua que llevaba, pues sus raíces estaban sedientas. Luna no dudó ni un segundo. Inclinó el cántaro y vertió agua sobre las raíces del sauce. El árbol suspiró con alivio y con voz melodiosa le dijo: «Por tu bondad, que tu cabello crezca fuerte y largo como mis ramas». Luna sonrió, sin entender del todo, y continuó su camino. Poco después, escuchó otra voz. Esta vez provenía de un rosal, cuyas flores eran del rojo más intenso que había visto. Las rosas le suplicaron que las regara, pues el calor las estaba marchitando. Luna, sin pensarlo, inclinó nuevamente el cántaro y dejó que el agua cayera sobre las raíces del rosal. Las flores se enderezaron, revitalizadas, y con gratitud le dijeron: «Por tu generosidad, que tus mejillas brillen con el color de nuestros pétalos». Luna agradeció y siguió adelante, aunque el cántaro comenzaba a pesar más de lo esperado. Más adelante, un campo de jazmines blancos le rogó que los salvara de la sequía. Luna, aunque sabía que le quedaba poca agua, no pudo negarse. Vertió más agua sobre las flores, que liberaron un aroma embriagador. Las flores susurraron: «Por tu pureza de corazón, que tu piel sea tan blanca como nuestros pétalos». Luna continuó:
sintiendo una extraña calidez en el pecho. Finalmente, cuando estaba a punto de salir del bosque, un cuervo negro posado en una rama le pidió agua. Estaba exhausto, casi sin fuerzas. Luna, aunque le quedaba muy poca agua, y sabía que Dalila se enfurecería si regresaba sin el cántaro lleno, no pudo ignorar el sufrimiento del ave. Le ofreció lo último que le quedaba. El cuervo bebió con avidez, y antes de volar le dijo: «Por tu compasión sin límites, que tu cabello sea oscuro como la noche más profunda». Luego desapareció entre los árboles. Luna regresó a casa con el cántaro casi vacío, esperando el castigo de Dalila. Pero cuando entró y Dalila la vio, la mujer se quedó paralizada. Luna no entendía por qué. Fue hasta que se miró en el reflejo del agua que comprendió. Su cabello había crecido hasta la cintura, negro y brillante como la obsidiana. Su piel resplandecía con un blanco perlado. Sus mejillas tenían un rubor natural que parecía pintado por los dioses. Se había transformado en la criatura más hermosa que jamás hubiera existido en ese pueblo. Dalila, entre el shock y la envidia, exigió saber qué había pasado. Luna, confundida, solo pudo decir que había ido al jardín como el anciano le había indicado. Esa noche, Dalila no durmió. Su mente maquinaba sin descanso. Al amanecer, despertó a Esmeralda y le ordenó que fuera al mismo lugar. Esmeralda, floja por naturaleza, se negó. Pero Dalila insistió tanto que finalmente la convenció, diciéndole que seguramente había un secreto en ese jardín que la haría más bella que Luna. Esmeralda tomó un cántaro y salió de mala gana. Cuando llegó al pozo y vio la cuerda rota, se sentó con fastidio a esperar, sin intentar buscar una solución. El mismo anciano apareció ante ella y le preguntó qué necesitaba. Esmeralda, con tono brusco y sin respeto, le exigió que le dijera cómo llegar al jardín mágico. El anciano, sorprendido por su rudeza, igual le indicó el camino. Esmeralda lo siguió sin agradecer. Cuando llegó al jardín y vio el manantial, llenó su cántaro apresuradamente. En su camino de regreso, el sauce le pidió agua. Esmeralda, pensando que el agua era valiosa solo para ella, se negó rotundamente. El sauce, ofendido, le dijo: «Por tu egoísmo, que tu cuerpo crezca tan desproporcionado como mis ramas viejas». Esmeralda rió con desprecio y siguió. El rosal le pidió agua. Esmeralda lo ignoró. Las rosas, dolidas, dijeron: «Por tu crueldad, que tus ojos ardan con el rojo del fuego». Los jazmines le pidieron ayuda. Esmeralda los pisoteó al pasar. Las flores susurraron: «Por tu frialdad, que tu cabello se vuelva tan blanco como cenizas». El cuervo le suplicó una gota de agua. Esmeralda le tiró una piedra. El cuervo, antes de volar, dijo: «Por tu maldad, que tu rostro se oscurezca como la noche sin luna». Cuando Esmeralda llegó a casa, Dalila gritó de horror. Su hija se había convertido en una criatura grotesca. Su cuerpo se había alargado de manera antinatural. Sus ojos eran rojos y llorosos. Su cabello era blanco como el de una anciana, y su piel se había vuelto grisácea y áspera. Dalila cayó de rodillas, llorando, maldiciendo el día en que había maltratado a Luna. Pasaron semanas. Dalila intentó todo para revertir la maldición de su hija, pero nada funcionó. Finalmente, el padre de Luna regresó de su viaje, trayendo consigo dinero y regalos para todos. Pero lo que encontró en su casa lo dejó sin palabras. Luna le contó todo: el maltrato, las humillaciones, los pretendientes rechazados, el jardín encantado. El padre, con lágrimas de rabia y arrepentimiento, echó a Dalila y a Esmeralda de la casa esa misma noche. Luna y su padre volvieron a vivir en paz. Pero la historia no termina ahí. Días después, mientras Luna ayudaba a su padre en el mercado, Mateo la vio nuevamente. Esta vez,
No dejó pasar la oportunidad. Se acercó directamente al padre de Luna y, con respeto, le pidió permiso para cortejar a su hija. El padre, recordando las palabras de Luna sobre el joven que había ido a buscarla, aceptó con gusto. Mateo y Luna se casaron meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Luna nunca olvidó las lecciones del jardín encantado. Entendió que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, regresa multiplicado, y que el verdadero poder no está en la belleza externa, sino en la luz que llevamos dentro. Si llegaste hasta acá y quieres más historias como esta, suscríbete al canal y compartí con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa. En un pueblo olvidado por el tiempo, vivía un hombre llamado Karim, cuyo corazón se había vuelto piedra. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que sonreía y abrazaba a su esposa Amina con ternura, pero algo se rompió dentro de él el día que nació su primera hija, y luego la segunda, y después la tercera. 4 veces más se repetiría la escena, el llanto de un bebé, la voz de la partera diciendo «es niña», y el rostro de Karim transformándose en una máscara de ira. 8 hijas en total, 8 decepciones, según él. 8 razones para levantar la mano contra Amina cada vez que el destino le negaba el hijo varón que tanto ansiaba. Amina aprendió a reconocer los sonidos de la violencia que venía, el portazo, los pasos pesados, el silencio espeso antes de la tormenta. Aprendió a proteger su vientre cuando estaba embarazada y a proteger a sus hijas cuando no lo estaba. Las niñas crecieron escuchando los gritos de su madre, viendo cómo su padre las miraba con desprecio, sintiendo que su existencia era un error que debían compensar trabajando sin descanso. La mayor, Leila, tenía apenas 12 años, pero sus manos estaban curtidas como las de una mujer de 40. Las demás la seguían en fila, cada una cargando responsabilidades que no correspondían a su edad. El pueblo conocía la situación, pero nadie intervenía. En esos lugares, lo que ocurre dentro de una casa es sagrado, aunque dentro de esas paredes sagradas se cometan las peores injusticias. Algunas mujeres murmuraban en el mercado, algunos hombres movían la cabeza con desaprobación, pero nadie hacía nada. Karim era respetado porque tenía tierras, porque su voz era fuerte, porque los hombres como él siempre encuentran la manera de ser respetados, aunque no lo merezcan. Amina nunca pensó en irse. ¿A dónde podría ir una mujer con 8 hijas en un lugar donde las mujeres solas no sobreviven? Además, en el fondo de su corazón maltratado, todavía guardaba la esperanza de que Karim cambiara. Rezaba todas las noches, no por ella, sino por sus hijas, para que algún día su padre las mirara con amor en lugar de reproche. Pero los años pasaban y la situación empeoraba. Karim comenzó a beber, comenzó a desaparecer por días enteros. Cuando regresaba, la violencia era peor. Entonces Amina quedó embarazada por 9ª vez. Tenía 42 años y su cuerpo estaba agotado. El médico del pueblo le advirtió que el embarazo era de alto riesgo, que debía guardar reposo. Pero el reposo era un lujo que no podía permitirse. Las hijas mayores trabajaban en el campo, las medianas cuidaban de las pequeñas, y Amina seguía cocinando, limpiando, cargando agua del pozo, aunque su vientre crecía y su espalda gritaba de dolor. Karim, al enterarse del embarazo, dijo algo que heló la sangre de todos en la casa. Reunió a la familia una noche y habló con una frialdad que era peor que sus gritos. Esta es la última oportunidad. Si nace otra niña, me iré y no volverán a verme. Vivirán solas, sin mi protección, sin mi apellido. Veremos cómo sobreviven. Las niñas más pequeñas comenzaron a llorar. Las mayores apretaron los puños. Amina solo bajó la cabeza, sintiendo el peso de una amenaza que sabía que él cumpliría.
Los meses de ese embarazo fueron los más oscuros. Amina desarrolló complicaciones, sangrados que la asustaban, dolores que la doblaban en dos. Las hijas hacían turnos para cuidarla, sacrificando su propio descanso. Leila, la mayor, dejó de ir a la escuela definitivamente para encargarse de la casa. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo porque alguien tenía que hacerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate porque lo que viene va a cambiarte la forma de ver las cosas. Y si querés más historias que te hagan reflexionar sobre la vida, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguna. Una noche, cuando Amina estaba en su 7º mes de embarazo, el dolor se volvió insoportable. No era el dolor del parto, sino algo diferente, algo aterrador. Las niñas corrieron a buscar al médico, pero él vivía lejos y la noche estaba oscura. Karim no estaba en casa, como de costumbre. Leila tomó las riendas, hirvió agua, preparó sábanas limpias, sostuvo la mano de su madre mientras ésta gritaba. Las hermanas menores rezaban en un rincón, aterrorizadas. El médico llegó 2 horas después. Su rostro serio les dijo todo lo que necesitaban saber antes de que abriera la boca. La situación es grave, dijo. El bebé está en posición incorrecta y tu madre ha perdido mucha sangre. Necesita ir al hospital de la ciudad inmediatamente. Pero la ciudad estaba a 3 horas de camino en un vehículo que ellos no tenían. El médico fue a buscar ayuda mientras las niñas se quedaban junto a su madre, viéndola palidecer con cada minuto que pasaba. Amina, en un momento de lucidez entre el dolor, llamó a sus hijas, las reunió alrededor de su cama y les habló con una voz tan débil que tuvieron que acercarse para escucharla. «Escúchenme bien», dijo. «Si yo no sobrevivo esta noche, prométanme que se cuidarán entre ustedes. No dejen que nadie las separe. Son todo lo que tienen en este mundo. Su padre está perdido, pero ustedes tienen algo que él nunca tendrá. Tienen amor verdadero entre ustedes. Eso las hará más fuertes que cualquier hombre». Las niñas lloraban y le decían que no hablara así, que ella iba a estar bien. Pero Amina continuó: «Y si el bebé sobrevive, cuídenlo también. No importa si es niño o niña, será su hermano o hermana y necesitará de ustedes. No repitan los errores de su padre. No le enseñen a despreciar a nadie». Leila, entre lágrimas, le prometió que cuidaría de todos. Las demás asintieron, formando un círculo alrededor de esa cama donde su madre luchaba por su vida. Finalmente llegó un camión. El médico había conseguido que un vecino los llevara. Subieron a Amina con cuidado, y las niñas mayores fueron con ella. Karim seguía sin aparecer. Durante todo el trayecto hasta el hospital, Amina entraba y salía de la consciencia. En sus momentos de lucidez, solo repetía una cosa: «Cuiden al bebé, cuiden al bebé». Las niñas se aferraban a esas palabras como a un salvavidas. En el hospital, los médicos actuaron rápido. Había que hacer una cesárea de emergencia. Las complicaciones eran severas. Le explicaron a Leila que a sus 12 años tuvo que firmar papeles como si fuera adulta, que existía la posibilidad de que su madre no sobreviviera a la cirugía. Leila firmó con mano temblorosa, rezando cada oración que conocía. 3 horas duró la operación. 3 horas en las que las hermanas se abrazaban en la sala de espera, imaginando el peor escenario. Otras familias las miraban con lástima. Una enfermera les trajo té caliente que ninguna probó. El tiempo se movía como miel espesa. Entonces salió el médico. Su expresión era indescifrable. Las niñas se pusieron de pie de un salto, con el corazón en la garganta. «Su madre está viva», dijo el médico, y todas exhalaron el aire que habían estado conteniendo. «Está muy débil y tardará en recuperarse, pero está viva. Y el bebé también está vivo».
Hubo un momento de silencio. Luego, la pregunta inevitable: ¿es niño o niña? El médico sonrió ligeramente. Es una niña pequeña pero fuerte. Contra todos los pronósticos, está respirando bien. Las hermanas no supieron qué sentir. Alivio, porque su madre y la bebé estaban vivas. Terror por lo que Karim haría cuando se enterara. Habían pasado por tanto miedo esa noche que ya no les quedaban lágrimas. Pudieron ver a su madre una hora después. Amina estaba pálida, con tubos conectados a sus brazos, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas. La bebé estaba en una incubadora cerca. Era diminuta, con mechones de cabello negro y puños cerrados. «La llamaremos Nour», susurró Amina. «Luz, porque ha traído luz en la noche más oscura». Las niñas asintieron, aunque en sus corazones sabían que la verdadera oscuridad aún no había llegado. Karim finalmente apareció al día siguiente. No preguntó por su esposa primero. Sus primeras palabras fueron: «¿Qué fue?» Leila, que había crecido 10 años en una noche, lo miró directamente a los ojos y respondió: «Una niña. Mamá casi muere trayéndola al mundo, pero ambas están vivas. Eso es lo único que debería importar». La expresión de Karim fue como ver un edificio derrumbarse. Primero ira, luego incredulidad, después algo que podría haber sido dolor, pero que se transformó rápidamente en resentimiento frío. No gritó, no golpeó nada, simplemente dio media vuelta y se fue. Las niñas no lo vieron durante 2 semanas. En esas 2 semanas, algo cambió en esa familia. Sin la presencia amenazante de Karim, la casa respiraba diferente. Las niñas trabajaban juntas con una eficiencia que sorprendía a los vecinos. Leila organizaba todo como una general: horarios para cuidar a mamá, turnos para atender a la bebé Nour, tareas del campo y la casa distribuidas según las capacidades de cada una. Las vecinas comenzaron a ayudar también. Traían comida y ropa de bebé. Ofrecían consejos. Una red de solidaridad femenina se tejió alrededor de esa familia. Amina se recuperaba lentamente. Los médicos dijeron que había sido un milagro que sobreviviera con la cantidad de sangre que había perdido, pero las verdaderas enfermeras eran sus hijas, que la cuidaban con una dedicación que derretía corazones. La alimentaban con cuchara, le cambiaban las vendas, se turnaban para que nunca estuviera sola, y con Nour eran igual de devotas. La bebé pequeña se convirtió en el centro de amor de todas. Cada hermana tenía su manera especial de cargarla, de cantarle, de hacerla sonreír. Cuando Karim finalmente regresó, la casa estaba en orden, mejor que cuando él estaba. Entró esperando encontrar caos y desesperación, munición para justificar su desprecio. En cambio, encontró un hogar funcionando perfectamente sin él. La comida estaba lista, la casa limpia, las niñas trabajaban en armonía, y en el centro de todo, Amina, todavía débil pero viva, sosteniendo a la bebé Nour, no dijo nada esa primera noche. Se sentó a comer en silencio mientras las niñas lo miraban con recelo. Después de cenar, se retiró a su habitación. Las semanas siguientes fueron extrañas. Karim estaba presente físicamente pero ausente en todo lo demás. No ayudaba pero tampoco estorbaba. No hablaba de irse pero tampoco participaba de la familia. Era como un fantasma habitando su propia casa. Las niñas se acostumbraron a su presencia-ausencia. Continuaron con sus rutinas. Leila seguía siendo el pilar, pero todas contribuían según su edad. Incluso las más pequeñas, de 6 y 8 años, ayudaban poniendo la mesa o entreteniendo a Nour cuando las mayores estaban ocupadas. Amina, aunque aún débil, dirigía desde su cama, dando instrucciones con voz suave, agradeciendo cada pequeño gesto de sus hijas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noche,
Karim estaba sentado en el porche, como había hecho todas las noches desde su regreso, fumando en silencio. Nour comenzó a llorar adentro. Todas las hermanas estaban ocupadas, unas terminando tareas del campo, otras preparando la cena. El llanto continuaba. Karim apagó su cigarro, se levantó, entró a la casa y por primera vez en su vida tomó a uno de sus bebés en brazos. Nour era tan pequeña que cabía en sus manos enormes. Él la miró, esta criatura diminuta que no había pedido nacer, que no tenía culpa de no ser el varón que él deseaba. Los ojos de la bebé se abrieron y lo miraron directamente. Y en ese momento, algo se quebró dentro de Karim. No fue una transformación instantánea, fue más como una grieta en una presa que lleva años aguantando demasiada presión. Meció torpemente a la bebé. No sabía cómo hacerlo correctamente. Nunca había cargado a ninguna de sus hijas antes, pero Nour dejó de llorar. Se quedó mirándolo con esos ojos inmensos que los bebés tienen, ojos que ven el alma de las personas sin juzgar. Leila entró a la habitación y se quedó paralizada al ver a su padre sosteniendo a su hermana menor. Iba a quitársela, temiendo que la lastimara. Pero algo en la expresión de Karim la detuvo. «Es tan pequeña», dijo Karim, y su voz sonaba diferente, más suave, más humana. Todas fueron así de pequeñas. No era una pregunta, sino una realización. Leila asintió lentamente. «Sí, papá, todas fuimos así de pequeñas, y todas necesitábamos que nos cargaras así». Karim no respondió, pero tampoco soltó a la bebé. Se sentó en una silla, todavía sosteniendo a Nour, y algo en su postura era diferente. Las otras hermanas comenzaron a entrar a la habitación, una por una, atraídas por la escena inusual. Todas se quedaron en silencio, observando. Nadie se atrevía a moverse o hablar, temiendo romper lo que fuera que estaba sucediendo. Finalmente, Karim habló de nuevo. «He sido un hombre terrible», dijo, y las palabras parecían costarle físicamente. «He lastimado a tu madre, las he lastimado a todas ustedes, y ni siquiera sé por qué. Porque quería un hijo, como si un hijo fuera más valioso que una hija, como si el valor de una persona dependiera de lo que tiene entre las piernas en lugar de lo que tiene en el corazón». Las niñas se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. ¿Era esto real? Su padre, el hombre que las había despreciado toda su vida, ¿estaba admitiendo su error? Leila, siempre la valiente, dio un paso adelante. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de 9 hijas empiezas a ver esto?» Karim miró a la bebé en sus brazos. «Porque casi pierdo a tu madre. Porque vi cómo todas ustedes trabajaron juntas para mantener esta familia cuando yo no estaba. Porque me di cuenta de que he estado viviendo mi vida esperando algo que nunca llegó, y mientras tanto, perdí todo lo que ya tenía. He sido un tonto cruel y ciego». No fueron lágrimas lo que corrió por sus mejillas, fueron décadas de orgullo mal entendido disolviéndose. Las hijas no corrieron a abrazarlo. El perdón no funciona así. Pero algo cambió en la atmósfera de esa habitación. Una pequeña puerta se abrió, una posibilidad de algo diferente. Si estás sintiendo que esta historia te está transformando por dentro, no te vayas todavía. Y si querés seguir viendo historias que te ayuden a entender mejor la vida, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Los días siguientes fueron cautelosos. Karim comenzó a levantarse más temprano, ayudando con tareas que antes consideraba trabajo de mujeres. No lo hacía bien al principio. Quemaba el pan, cargaba el agua incorrectamente, torpemente trataba de ayudar con la bebé. Las niñas lo observaban con desconfianza, esperando que en cualquier momento volviera a ser el hombre cruel que conocían. Pero los días se convirtieron en semanas, y el cambio persistía. Una tarde, mientras Leila trabajaba en el campo, Karim se le acercó. Ella tensó sus hombros, preparándose para
No sabía qué. Pero él solo se paró a su lado y comenzó a trabajar en silencio. Después de un rato habló. Tu madre me contó que dejaste la escuela para cuidar de la familia. Leila no respondió. No sabía qué decir. Eso no estuvo bien, continuó Karim. Una niña de 12 años debería estar estudiando, no cargando el peso de una familia entera sobre sus hombros. Eso era mi trabajo y fallé. Leila dejó de trabajar y lo miró. ¿Y ahora qué, papá? Unas palabras bonitas van a borrar años de gritos y golpes. ¿Van a borrar las veces que hiciste llorar a mamá? ¿Las veces que nos dijiste que éramos una decepción? Su voz se quebró. ¿Cómo puedo creerte cuando toda mi vida me enseñaste que no valía nada solo porque soy niña? Karim recibió esas palabras como los golpes que merecía. No puedo borrar el pasado, Leila. Ojalá pudiera. Lo que puedo hacer es tratar de ser diferente en el futuro. Sé que no es suficiente. Sé que quizás nunca me perdones. Pero necesito intentarlo, porque ustedes, todas ustedes, merecen un padre que las valore. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser ese padre, aunque sea demasiado tarde. No hubo reconciliación dramática. No hubo abrazos ni declaraciones de amor instantáneo. Pero hubo un pequeño asentimiento de Leila, un reconocimiento de que al menos él estaba intentando. Y a veces, el intento es el primer paso. Los meses pasaron. El cambio en Karim fue gradual pero constante. Comenzó a pasar tiempo con cada una de sus hijas, conociéndolas realmente por primera vez. Descubrió que la segunda, Yasmín, tenía talento para las matemáticas, que la tercera, Fátima, podía cantar de manera hermosa, que la cuarta era una artista natural, que la quinta tenía un sentido del humor que podía alegrar el día más oscuro. Conoció a sus hijas como personas, no como decepciones. Con Amina fue más difícil. Los años de abuso habían dejado cicatrices profundas. Ella lo observaba con una mezcla de esperanza cautelosa y dolor residual. Una noche, después de que las niñas se durmieran, él se sentó junto a su cama. «No espero que me perdones», le dijo. «No sé si yo mismo podría perdonarme si estuviera en tu lugar, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento. Cada día veo tu rostro y recuerdo los golpes que te di, las lágrimas que causé, los años que robé, y cada día prometo ser mejor». Amina lo escuchó en silencio. Luego habló, su voz firme a pesar de su debilidad física. «El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Karim, se gana con acciones, no con palabras. Tus hijas y yo hemos sobrevivido a tu crueldad. Ahora tendrás que probar que mereces ser parte de esta familia que construimos sin ti». No era perdón, pero era una posibilidad. Y eso era más de lo que Karim merecía. La transformación más notable se vio en cómo trataba a Nour. La bebé que había sido la gota que derramó el vaso se convirtió en su redención. Pasaba horas con ella, cantándole mal, pero con amor, contándole historias, simplemente sosteniéndola. Las hermanas mayores bromeaban diciendo que Nour era la consentida, pero lo decían con cariño, porque veían que el amor de su padre por la bebé estaba sanando algo en él. Un día, en el mercado del pueblo, un conocido le dijo a Karim: «Qué lástima, 9 hijas y ni un solo varón. Debe ser duro». Antes, Karim habría estado de acuerdo. Quizás incluso se habría quejado. Pero ese día, miró al hombre directamente y dijo: «No es una lástima, es una bendición. Tengo 9 hijas extraordinarias que son más fuertes y más valiosas que cualquier hijo que hubiera podido tener. Y si no puedes ver el valor en las mujeres, entonces eres tú quien debería sentir lástima, porque te estás perdiendo de la mitad más bella de la humanidad». El hombre se quedó boquiabierto. El pueblo entero se enteró de esa conversación.
Algunos murmuraban que Karim se había vuelto loco. Otros, especialmente las mujeres, sonreían con aprobación. El cambio en él no pasó desapercibido. Pasó un año desde aquella noche en que casi perdieron a Amina. La familia se reunió para celebrar el primer cumpleaños de Nour. Había pastel modesto, decoraciones hechas a mano por las hermanas, y por primera vez en años, risas genuinas llenaban la casa. Karim miró a su alrededor, a Amina, todavía frágil pero sonriendo, a sus 9 hijas en diferentes edades, cada una única y hermosa a su manera. Se puso de pie y alzó su taza. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Nour, quien en su primer año de vida me enseñó más sobre el amor que todos mis años anteriores. Por Amina, quien soportó lo insoportable y aún así crió a hijas extraordinarias. Y por mis 9 hijas, cada una de ustedes, un regalo que no supe apreciar, pero que ahora atesoro más que a mi propia vida. Ustedes son mi orgullo, mi legado, mi redención. Y pasaré cada día que me quede asegurándome de que lo sepan». Las lágrimas fluyeron libremente esa noche, pero eran lágrimas diferentes a las de años anteriores. Eran lágrimas de sanación, de perdón ganado lentamente, de una familia que se reconstruía sobre los escombros del dolor. No todo estaba arreglado. Las cicatrices no desaparecen solo porque alguien se disculpe. Pero había esperanza, y a veces eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. Leila, ahora con 13 años pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, observaba a su padre con Nour. Recordaba todas las veces que había deseado que él la cargara así, que le hablara con esa ternura. Parte de ella todavía dolía por lo que nunca tuvo. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a sanar, se alegraba de que sus hermanas menores, especialmente Nour, conocieran a un padre diferente. No era justo que ella hubiera sufrido mientras las menores recibían amor. Pero la vida rara vez es justa. Lo importante era romper el ciclo. Años después, cuando todas las hijas hubieran crecido, contarían esta historia a sus propios hijos. Hablarían del padre que fue cruel, del casi final trágico y de la transformación que siguió. Pero lo más importante que enseñarían es esto: el valor de una persona no está determinado por su género, su apariencia o las expectativas de otros. Está determinado por el amor que dan, la fortaleza que muestran y la capacidad de levantarse después de ser derribados. La familia nunca fue perfecta después de eso. Karim tuvo momentos donde su viejo temperamento intentaba salir, pero sus hijas, empoderadas por su nueva dinámica, no lo permitían. Lo confrontaban, le recordaban sus promesas, y él, avergonzado, rectificaba. Era un trabajo continuo, una elección diaria de ser mejor. Amina, eventualmente, perdonó. No olvidó, pero perdonó, porque guardar tanto resentimiento era demasiado pesado para cargar. Encontraron una nueva manera de estar juntos. No como eran antes, eso era imposible de recuperar, sino como algo nuevo, algo construido sobre honestidad y esfuerzo consciente. El pueblo que una vez murmuró sobre la tragedia de la familia sin hijos varones, eventualmente vio algo diferente, una familia de mujeres fuertes, cada una contribuyendo a su comunidad de maneras significativas. Leila eventualmente volvió a la escuela y se convirtió en maestra, Yasmín en contadora. Las demás encontraron sus propios caminos. Y Nour, la 9ª hija que casi cuesta la vida de su madre y provocó la transformación de su padre, creció sabiendo que era amada incondicionalmente. Esta no es una historia con un final perfecto porque la vida real no tiene finales perfectos. Es una historia sobre cómo las personas pueden cambiar cuando finalmente ven el daño que han causado. Es sobre el poder del amor incondicional de una madre y la resiliencia de hijas que se negaron a ser definidas por el rechazo de su padre.
es sobre segundas oportunidades ganadas con esfuerzo real, no solo palabras vacías. Si llegaste hasta acá y esta historia te hizo reflexionar sobre el valor que le das a las personas en tu vida, suscríbete al canal para seguir viendo historias que te cambien la perspectiva.